salmista, queriendo expresar un mensaje de parte del Espíritu Santo, nos da un consejo. Y el Salmo 119, 105, el salmista dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Diga, es una lámpara. ¿Y de qué más la palabra de Dios? Es una luz. ¿Para qué es la lámpara y para qué es la luz? Dígale: para alumbrar mi camino. Mira el que está al lado suyo, dígale: Dios va a alumbrar tu camino hoy. Vamos, dígale a alguien, dígale: la palabra de Dios. Vamos, dígale: la palabra de Dios es una lámpara que guía tus pasos y es una luz que alumbra tu camino. Cuando yo vengo a exponerme a la palabra de Dios, sé que hay una palabra que me va a alumbrar mi caminar. La Biblia también dice en el libro de Segunda de Timoteo 3:16. También en la Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La Biblia dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Yo creo que usted y yo estamos en esta mañana porque queremos que Dios a través de su palabra nos enseñe, también nos reprenda, también nos corrija, pero que nos muestre cómo vivir de la manera que Dios manda. Yo puedo elegir y usted puede elegir vivir de la manera que usted quiera. Nadie puede obligar a una persona de que viva de una manera correcta. Solamente Dios. Usted como padre, siga instruyendo a sus hijos. Usted como abuela, siga aconsejando a sus nietos. Usted como tío, como tía, siga dándole buen testimonio a sus sobrinos. El único que puede enseñarle a uno cómo vivir es Dios a través de su palabra. Y quiero llevarlo a 3 historias de la Biblia que Dios colocó en mi corazón que leyéramos. Segunda de Reyes es la primera historia. Segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 8. Yo sé que la palabra es luz, la palabra es lámpara, que es útil para enseñar, para corregir. ¿Qué nos dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8? Es una historia que la vamos a leer. Es una historia que Dios nos va a mostrar consejos en esta mañana. Dice la Biblia que en Segunda de Reyes 6:8, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con su consejo dijo: en tal y tal lugar tendré mi campamento. Versículo 9. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo: ten cuidado, no pasen por ese lugar porque los sirios están escondidos ahí. Versículo 10. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado. Y así algunas veces salvó a varios hombres. Versículo 11. Debido a esto, el rey de Siria, que era el rey enemigo de Israel, se enojó mucho y convocó a sus siervos y les dijo: dígame, ¿quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel? Versículo 12. Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió: mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas. Diga, muchas cosas secretas. Diga, muchas cosas secretas. Y mire lo que le dijo el sirio al rey de Siria:
hasta lo que usted dice en su dormitorio. Había una pelea entre los sirios y los israelitas. Los sirios querían atacar a los israelitas, pero Dios le revelaba sus secretos a un profeta llamado ¿cómo? Eliseo. A un profeta llamado ¿cómo? Entonces, cada vez que los sirios iban a atacar a Israel, Dios le colocaba al profeta Eliseo que fuera donde el rey de Israel y le dijera: mira, no pase por ahí porque por ahí lo están esperando. Entonces un día el rey dijo: ¿cómo así? Hay alguien que está escondido, camuflado entre nosotros y le está avisando todo al rey de Israel. Y un soldado o alguien decide, dijo: no, rey, lo que pasa es que ellos tienen un hombre de Dios llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el hombre de Dios? Y ellos le dijeron, y Dios le revela a ese hombre aún lo que usted hace en secreto. Ahí vamos. Dios conoce todo de nosotros, aún lo que usted cree que está en secreto. Todo lo conoce Dios, suyo y mío. Entonces en el versículo 13, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13, el rey de Siria ordenó: vayan y busquen ¿a quién? ¿A quién mandó a buscar? Los siervos le dijeron al rey de Siria: Eliseo está en una ciudad llamada Dotán. Versículo 14. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron en la noche y rodearon la ciudad. ¿Qué hicieron con la ciudad? Dice la Biblia que el rey dijo: no, yo tengo que ir a capturar a ese hombre llamado Eliseo. Era uno. Y dice que mandó carros, ejércitos numerosos a coger a uno. ¿Qué le muestra el Espíritu Santo ahí a usted? Que cuando usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, usted es un hombre y una mujer poderosa. Mandó un ejército. Le dijeron: mire, ese profeta está en Dotán. Y dice que lo fueron a rodear. Rodearon todo el lugar para coger a uno llamado Eliseo. A uno solo. Mandaron todo un ejército por uno solo. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Yo quiero que usted le recuerde a 3 personas. Dígale que están al lado suyo. Dígale: recuerde que usted es un hombre o una mujer de Dios. Dígale. No, pero mírelo a los ojos, no de ladito. Dígale: usted es un hombre de Dios. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Amén. Usted es un hombre de Dios, hijo. Si no le dijo amén, vuelva y dígale. Porque si no le dijo amén, no creyó. Está diciendo ajá. No, dígale. Mírelo a los ojos. Dígale: usted es un hombre de Dios. Dígale: usted es una mujer de Dios, María Paula. Usted es un hombre de Dios, Henry. Usted es un hombre de Dios, Emanuel. Mi hermano, usted es una mujer de Dios. Mandaron a todo ese ejército y llegaron en la noche y rodearon la ciudad. ¿Están en la historia? Versículo 15. Lo que Dios me dijo que hablara, estoy hablando. Versículo 15. El siervo, mire lo que dice. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de casa, vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo tenía un líder al lado de él. Y cuando el líder salió por la mañana, vio todo ese ejército. Y él fue corriendo, fue y buscó al profeta Eliseo, al hombre de Dios. Y le dijo: profeta, nos tienen rodeados. ¿Qué vamos a hacer ahora, mi señor? Versículo 16, me parece hermoso. Eliseo le dijo:
no tengas miedo. ¿Qué le dijo Eliseo? Yo quiero, hermanos, pastor, ¿usted por qué me dice que le diga el de enseguida? Porque es que Dios le está hablando con la palabra. Dios me está usando como pastor para hablarle. Pero yo quiero que usted también, otras personas que están cerca suya, le recuerden lo que el profeta le dijo al siervo. Le dijo, no tenga miedo. Dígale a 3 personas al lado, muévalo, dígale, no tenga miedo. No, míralo a los ojos y dígale, no tenga miedo. Ahora dígale, el ejército que lucha por nosotros es más poderoso que el que lucha en contra de nosotros. Vamos, dígale, no tenga miedo, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Veo a unos mirándome así. A ver, dígale a alguien, dígale, no tenga temor, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? El hombre de Dios era un hombre que tenía revelación del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios le revelaba a Eliseo por dónde tenían que pasar los ejércitos, dónde tenían que detenerse, pero al criado no le revelaba nada. Y más adelante me doy cuenta que ese siervo, Dios no le revelaba nada porque tenía una mala intención. Y el mensaje que el Espíritu Santo colocó en mi corazón en esta mañana, si usted vino a este lugar, es porque el Espíritu Santo lo trajo. Y el mensaje es: Señor, ábreme los ojos espirituales. Señor, ábreme los ojos espirituales. Eliseo veía cosas que otros no veían. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía una comunión con Dios. Yo le estoy hablando a una iglesia que ha venido con hambre de Dios, de una palabra, y Dios nos está mostrando que Eliseo veía por dónde iban a pasar los ejércitos, que Eliseo, Dios le mostraba lo que el rey hacía en secreto, que Eliseo sabía que había un ejército más grande con él que el que venía en contra de él, porque Eliseo tenía sus ojos espirituales abiertos. Yo tengo que pedirle a Dios que me abra los ojos espirituales. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo: Señor, quita de mi vida la ceguera espiritual. Usted no puede seguir pidiéndole a Dios que esa Llegó una visita y me saludan, tengo que saludarlo, hermano. Dale, bienvenidos. Usted no puede seguir caminando una vida. Mi amor, ¿los atiendes? Aprovecho para decirles, son unas personas que Dios ha inquietado a que vengan a la iglesia y nunca han ido a una iglesia. Entonces yo los invité y ahí llegaron. Pero los saludo y todo y les mando quieren conocer los niños, quieren conocer la iglesia. El profeta Eliseo, mírenme acá ya, miren para acá. No, ya pues. Cerecito, tú me ayudas también ahorita, ¿no? Ahora me ayudas. No, ahora. Yo tengo que pedirle a Dios que mis ojos espirituales se abran. Mire que el criado estaba viendo un ejército que venía en contra de ellos, pero Eliseo estaba viendo el ejército que estaba a favor de él. Yo necesito abrir los ojos espirituales y decirle al Espíritu Santo, versículo 17, mire lo que dice el 17. Entonces Eliseo oró. ¿Qué hizo Eliseo? Y dijo, mire lo que hizo. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Levante sus manos y diga: Señor, con ese entusiasmo no va a pasar nada. Diga: Señor, ábreme los ojos espirituales
para poder ver lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? El profeta le dijo: Señor, ábrele los ojos espirituales para que mi siervo pueda ver. Y mire lo que dice la Biblia: el Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Esto es para alguien. Usted no puede seguir permitiendo que el diablo lo tenga ciego. Usted no puede seguir permitiendo que haya una ceguera espiritual en su vida. Se acabó el entusiasmo. Porque muchas veces, aunque Dios haya hablado a mí, mire, él era un siervo, él era un líder, él era parte del equipo de Eliseo, pero Eliseo veía cosas que le revelaba y el siervo no. Hay cosas que Dios te revela que a otros no le revela. ¿Y sabe a quiénes Dios les abre los ojos espirituales? A los que tienen un corazón obediente a Dios. Señor, el profeta dijo: Señor, ábrele los ojos a este joven. Y vamos a tener que tener oraciones a Dios. Le hablo a los padres. Padres, hay momentos donde usted tiene que pararse por sus hijos duro y decirle: Dios, ábrele los ojos a mi hijo. Dios, ábrele los ojos a mi hija. Cuando Dios le abre los ojos a un joven, ellos van a empezar a ver la voluntad que Dios tiene para con la vida de ellos. Porque muchas veces la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 4. Mire lo que dice: el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias sobre la gloria de Cristo, quien es exactamente como Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Satanás, escuche esto. Escuche esto. La Biblia dice que Satanás trae ceguera espiritual. Entonces usted pasa, un ejemplo, cuando usted ve a una persona, yo a veces paso, vengo en las mañanas y yo oro por eso mucho, iglesia linda, y veo jóvenes parados en las esquinas consumiendo droga. Y no todas las veces, un día paré en el carro, sentí parar. Porque uno tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo, no por una emoción. Y Dios me dijo: pare y predíqueles. Y estaban, yo los vi mal, drogados, mal. Y yo venía solo en el carro y venía muy temprano. Cuadré el carro más atrás, me bajé con la Biblia. Y yo le dije: Espíritu Santo, dame autoridad y dame unción. Y me les acerqué y con una palabra que les dije, tan sencilla como: Cristo tiene un plan con su vida, muchachos. Varios empezaron a llorar y me dijeron: Señor, porque no sabían que era el pastor de la iglesia, me dijeron: Señor, nosotros queremos salir pero no podemos. Nosotros queremos salir de esta maldición, pero hay algo como que no nos deja. Y yo empecé a ver que como que empezaron ellos a prestarme atención y empecé a mostrarles la palabra de Dios. Y me doy cuenta que es que el diablo trae una ceguera espiritual para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero yo estoy aquí hablándole a una iglesia que en esta mañana Dios te está llamando, no solamente a que le pidamos a Dios: Señor, ábreme los ojos, sino: Dios, utiliza mi vida, utiliza mi llamado, utiliza mi ministerio para que a través de mi vida los ojos de muchos sean abiertos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que las familias, sus ojos espirituales se abran en el nombre de Jesús. Escuche esto: el pecado trae ceguera.
Voy a volverlo a decir. El pecado trae ceguera espiritual. Primera historia. Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos, y los ojos fueron abiertos. Y si usted sigue leyendo la historia, luego la Biblia dice de que los ejércitos se vinieron y Eliseo le dijo: Señor, ahora deja ciego al ejército. ¿Usted puede creer? Y Dios hizo que todo ese ejército quedara ciego. Y Eliseo les decía: por aquí, por aquí, por aquí. Y ellos detrás de Eliseo: por aquí, entren por aquí. Y ellos detrás de Eliseo. Mucha autoridad de Dios. Y llegaron a la ciudad y Eliseo les dijo: Señor, ábrele los ojos. Y cuando ellos abrieron los ojos, estaban en medio del campamento de Israel. Entonces el rey le dijo a Eliseo: ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y Eliseo le dijo: no, denles de comer, denles de beber y que se vayan. Y dice que desde ese día nunca más los sirios volvieron a meterse con Israel. Ay, yo cuando veo esa historia, y yo sé que él reciba esto, el mismo Dios de Eliseo es el Dios que está en esta mañana en este lugar. Él quiere utilizar tu vida para que a través de tu vida la ceguera espiritual tuya, mía, de tu casa, de nuestras generaciones sea quebrantada. Cuando usted ve a un joven lleno de rebeldía, cuando usted ve a un muchacho lleno de rebeldía, pídale a Dios: Señor, quítale la ceguera espiritual. No se coloque a buscar palos grandes. Usted, voy a buscar un palo bien grande de pino, para que no se me quiebre. No. Pídale a Dios: ábrele los ojos espirituales a mi familia. Porque el Dios de este mundo, porque a veces uno busca palos, ¿no? Hay hermanas que tienen colección de varas. Esta vara es de pino, este palo es de guauda. Y eso, cuando los chinos empiezan a portar mal, buscan cuál palo y buscan, y cuando no encuentran ningún palo, lo que encuentren, dice: y es que lo acomodo. Hay veces son cegueras espirituales. Si usted ve que su papá llega borracho a su casa, hay todavía una ceguera, porque el Dios de este mundo está queriendo ensaguecerlo a él. Pero déjeme decirle: usted es un ungido. Y usted es una ungida de Dios, para que a través de la autoridad que usted tiene, como la que tuvo Eliseo, hoy usted está tomando esta palabra. Y a partir de hoy cambie su oración y dígale: Señor, te pido, como Eliseo pidió por su líder, ábrele los ojos espirituales a mi papá. Ábrele los ojos espirituales a mi mamá, a mi esposo, a mi primo, a mi hermano. Ábrele los ojos. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Le va a abrir los ojos espirituales. Segunda historia que veo en la Biblia, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25. Vamos al 25. Lucas capítulo 24, versículo 25. Esa palabra a mí me confronta. No, leámoslo desde el 13. Dios me dijo: a ver, Lucas 24, 13. Ese mismo día había resucitado Jesús. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 14. Esos dos seguidores iban hablando de todo lo que había pasado. 15. Mientras discutían, Jesús ya había resucitado. Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Versículo 16. Pero no les fue permitido reconocer a Jesús. O sea, había resucitado Jesús. Iban estos dos hablando por el camino. Y dice la Biblia que Jesús se le acercó a ellos. Pero no fue permitido que ellos reconocieran que era Jesús, que había resucitado. Y mire cómo sigue esta historia. Versículo 17. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? El Señor es un caballero, ¿no? Él los vio que ellos iban hablando. Ellos iban el camino de Emaús hablando ellos dos.
Y Jesús se les acercó y les dijo: ¿de qué tanto hablan? Y esa es una buena pregunta, ¿no? Cuando usted ve a gente que habla y habla y habla y habla. ¿Usted ha visto gente que, hermano, hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y habla? Y uno, Dios mío, uno pasa y los encuentra hablando y baja a las 3 horas y los encuentra todavía hablando. Y uno se va y vuelve y pasa y siguen hablando. Hay veces como pastor me les acerco y les digo: ¿de qué tanto hablan? ¿Y sabe qué me dicen? Apenas estamos empezando. Usted no sabe que cuando uno ama a alguien, cuando uno quiere ayudar a alguien, uno quiere hablar con esa persona. ¿Usted no le pasa que usted quiere estar con personas que usted se identifica en el espíritu? Y usted habla con ellos. Y aprovecho para decirles, permítame, me salgo un poquito del contexto espiritual. Jesús los ve, les dice: ¿de qué tanto hablan por el camino? Y los hombres se detuvieron muy tristes. Quiero darle este consejo a los padres, y lo tomo para mi vida también. Saquemos más tiempo para hablar con nuestros hijos. Yo puedo pecar por eso. Aquí está mi hijo, aquí está mi hija, y muchas veces uno habla, pero no saca el suficiente tiempo para hablar con ellos. Habla a los hijos, saquen más tiempo para hablar con sus padres. Ay, por ese lado y nadie dijo amén. Qué sabiduría de Dios. Le habla a los hijos: hijos, saquen más tiempo para hablar con sus padres. Y aquí tiene una forma de usted entrar a una conversación. Cuando usted llega a su casa y vea que están hablando, entre como Jesús entró. Diga: oigan, ¿de qué tanto hablan? Ellos le van a decir: estamos hablando de esto, de esto. Hable con ellos. Jesús entró con ellos, les digo: ¿de qué tanto hablan? Y los hombres se detuvieron porque estaban muy tristes. ¿Cómo estaban los hombres? Versículo 18. Esta historia es hermosa. El que se llamaba Cleofas respondió. Mire lo que respondió el Cleofas. Le hizo honor al nombre, el Cleofas. Ahí le regalo un nombre para algún hijo que algún día tenga. El hermano Cleofas. Uy, no. Mejor no digo eso, que ponte lo toma y Dios me dio una palabra profética con el pastor y que a mí, entonces usted, mamá, ¿cómo le coloco? Cleofas, porque el pastor dijo: no, mejor no, dejémoslo así. Busque otro nombre. Dice la Biblia que Cleofas respondió: tú has de ser el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó. Versículo 19. Jesús les dijo: ¿qué quieren decir? Mire que Jesús se hizo como el que no sabía nada. Versículo 19, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron: nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró que ante Dios y la gente que era un profeta. ¿Cómo? Levante su mano, diga: Dios quiere que seamos profetas poderosos. Dios quiere que aprendamos a reconocer cuando Él está hablando. Dele un aplauso fuerte a Dios. Mire que la Biblia dice que ellos no reconocían que era el mismo Jesús el que le estaba hablando. ¿Y cuántas veces Dios utiliza a alguien que juega el papel de Jesús para aconsejarnos? Y muchas veces no reconocemos que es el mismo Dios a través de una persona que nos está hablando. Ellos no reconocían, sus ojos espirituales estaban cerrados, entonces ellos no reconocían que era Dios a través de Jesús que les estaba hablando. Salte al versículo 25. Y ellos siguieron discutiendo, le hablaron a Jesús. Entonces mire lo que dice el 25. Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, en esta versión lo dice así. Entonces Jesús les dijo: no sean ¿qué?
En otra versión dice no sean insensatos. En esta versión dice no sean tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer lo que dijeron los profetas? Y es que muchas veces nos cuesta creer lo que la palabra está diciendo. Y muchas veces Dios está hablando y a nosotros nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Dios nos ha dicho y nos cuesta creer. Dios nos ha hablado y nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros ojitos espirituales están cerrados. Yo quiero que usted tome esta palabra en esta mañana. Yo necesito que Dios me abra los ojos espirituales. Se va a ser pastor entonces, porque ya está que predica. Le voy a dar agua a ese pastor porque creo que tiene sed. Pastor, tenga, papito, vea. Tome agüita y está ungida. Agua, agua. Prepárese pues. Escuche esto. Salte al versículo número 30. Sigue Jesús hablando con los del camino de Emaús y dice que cuando estaba a la mesa con ellos, tomó pan y dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Versículo 31, mire lo que dice la Biblia. En ese momento, ¿qué pasó? En ese momento, ¿qué pasó? Dios les abrió, ¿qué? Los ojos y lo reconocieron. ¿Pero qué pasó? No, eso es muy triste. Lo reconocieron y dice que se fue, desapareció. Pero él tuvo que sentarse a la mesa, tomar el pan con ellos, y en ese momento Dios les abrió los ojos. Yo necesito que Dios nos siga abriendo los ojos espirituales. Yo creo que el Espíritu Santo nos trajo en esta mañana a hablarnos de esto. El profeta oró y dijo: Señor, que el líder pueda ver lo que yo estoy viendo. Ahora oye a Jesús. Jesús camina con ellos, habla con ellos, pero ellos no entendían que él estaba hablando. ¿Cuántas veces, escuche esto, cuántas veces Dios ha utilizado personas, escuche esto, para que te aconsejen, para que te hablen, y todavía no has comprendido que es Dios que está utilizando personas para que te hablen a través de Dios? Yo necesito de que Dios abra mis ojos espirituales. Le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes antes pasaban por alguna iglesia y veían la gente saltando y brincando y usted decía, ¿qué les pasa a esas personas? Y usted de pronto criticaba. Bueno, aquí no hay ni uno, no, aquí no hay ni uno de esos. Y usted criticaba y usted decía, tan rara esa gente. Y usted veces pasaba y los veía tirados de rodillas y decía, ¿quién les pegó? ¿Qué le hicieron? Porque uno no tenía los ojos espirituales abiertos. Pero yo les hago una pregunta: ¿cuántos ya entendemos que Dios es el que toca, que el Dios es el que libera, que Dios es el que sana? ¿Sabe por qué usted ha entendido eso? Porque Dios le ha abierto los ojos espirituales. Y yo tengo que pedirle a Dios: Señor, sígueme abriendo mis ojos espirituales. Yo quiero ver. Ellos vieron solamente cuando comieron, mire, todo ese camino. Y él les hablaba y decía, no, es que los de Emaús, el Cleofas y el otro le decían, es que usted es el único que no sabe lo que está pasando. Y hablando con él, ellos le decían, pero usted es el único forastero que no se da cuenta que mataron a Jesús y que dicen que resucitó, que por ahí andan unas mujeres diciendo que resucitó. Y él les decía, ¿cómo así? Sí, así, resucitó. Y él seguía hablando con ellos y le decían, pero mire, ellos no se dan cuenta. Tenemos que tener cuidado de que nuestra ceguera nos haga insensibles a saber que Dios está con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado a no permitir que nuestra ceguera espiritual nos haga tan insensibles a saber que Dios nos está hablando. Yo tengo unas notas por aquí y las voy a leer. Dios le da dirección a tu vida a través
de la palabra de Dios. Dios no te puede dar visión espiritual sin antes quitarte la ceguera espiritual. Escuche esto. Dios no te puede dar ni me puede dar visión espiritual sin antes quitarnos la ceguera espiritual. ¿Yo cómo voy a tener una visión grande de Dios si todavía la ceguera espiritual está ahí? Yo necesito decirle: Señor, quítame la ceguera, porque necesito la visión de Dios para mi vida. Yo quiero profetizar esto para la iglesia en Siloé. Dios está preparando en este lugar, y para el que escuche esta palabra, Dios está preparando hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que le den prioridad a Dios, para que Dios pueda mostrar los secretos ocultos que no le muestra a nadie, solamente a los que le buscamos con todo nuestro corazón. Y yo quiero declarar lo que dice la Biblia: Dios va a cumplir un propósito profético con su vida si usted se decide que la ceguera espiritual se vaya y que la revelación del Espíritu de Dios empiece a trabajar en su vida. Cuando Dios abre mis ojos, yo puedo ver no solamente donde estoy, sino donde Dios me va a llevar. Gracias, Edward. Que Dios lo bendiga, Edward. Quedó bonito peluqueado. Yo necesito que Dios abra mis ojos espirituales. En su casa. ¿Usted sabe quién vive al lado suyo? Atrás suyo, al frente suyo. Uno necesita discernimiento espiritual. En su trabajo, usted necesita que Dios le abra los ojos espirituales. En un trabajo, cuando usted no tiene los ojos espirituales, usted se coloca a pelear con todo el mundo. Usted no ha visto cristianos que oran. Dios los coloca en una empresa y son los únicos cristianos, y al mes ya están cansados diciendo no, y le oran a Dios así le oran. Aquí no hay ni uno, no, eso es por allá en Ucrania, Le dicen: Señor, y oran así: mándame para una empresa donde todos sean cristianos. Y Dios lo mandó a esa empresa para que a través de su vida los ojos espirituales de su jefe, de la dueña de la empresa, de los compañeros de trabajo, sean abiertos. Dios lo coloca a uno en medio de las tinieblas para brillar para la gloria de Dios. Yo necesito entender esta palabra y decir: Señor, comprendo y abrazo que necesito tener mis ojos espirituales abiertos. Y la tercera historia, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. La primera, Eliseo con su criado y los ejércitos que él no veía, pero Dios oró para que los viera. La segunda, los del camino de Emaús. Pero quiero terminar con esta historia. Hechos capítulo 9. Dice la palabra de Dios que Saulo, versículo 1, Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia, y muerte contra los seguidores del Señor. Ese era Saulo. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún evangélico en el camino, fuera hombre o fuera mujer, lo podría arrestar y llevar preso a Jerusalén. Ese era Saulo. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, dice la Biblia, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Versículos 4, Hechos 9:4. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía. ¿Qué le decía la voz? No, ¿qué le decía la voz?
Ay, no, el Señor yo cuando veo esa historia de la Biblia digo, el Señor hace unas cosas. Saulo estaba persiguiendo a todos los evangélicos y él consiguió cartas y le dijeron: vea, usted para donde vaya, por ahí por Siloé. Le decían: Saulo, si usted se mete por Lleras Camargo, o si usted mete por Pueblo Joven, o por Belisario, pues usted donde lo encuentre en el Romboy, evangélico que vea, arrástrelo y métalo a la cárcel. Y Saulo iba todo contento con esas cartas. Iba por el camino a Damasco y dice que una luz se le apareció y lo tiró al piso. Ay, el Señor tan lindo, ¿no? Cayó en el piso. Y el Señor le dijo, cuando cayó al suelo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, Hechos 9:5. Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Esa claridad de Dios. Le dijo: Saulo, el que lo acabó de tumbar es Jesús. Versículo 6, Hechos 9:6. Levántate y ve a la ciudad, allí te dirá todo lo que tienes que hacer. Versículo 7. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Imagínense esa escena. Pablo en el piso hablando con alguien y los demás mirándolo. Dice: ¿Este con quién está hablando? ¿Y sabe por qué los demás no escuchaban? Porque hay momentos donde Dios prepara encuentros para hablarle solamente a usted. ¿Sabe por qué las demás personas no escuchaban nada de lo que Jesús le estaba diciendo a Saulo? Porque ese día Dios necesitaba que Saulo comprendiera lo que estaba haciendo. Hay momentos en la vida donde usted puede estar en una palabra de Dios y usted decir: bueno, entendí esto, pero van a haber personas que están comprendiendo que Dios hoy les está haciendo un llamado a salir de la ceguera espiritual para permitir que la revelación de Dios venga a su vida. Dice la palabra de Dios que Saulo quedó ciego. Versículo 8, Hechos 9:8. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, ¿qué pasó? ¿Se imagina Saulo, que era bien perseguidor? Yo creo que Saulo era un man bravo, un man grande. ¿Se imagina Saulo? Cae al piso, Dios le habla, los demás no saben, lo ven hablando solo. Imagínese Saulo hablando solo ahí diciendo: ¿quién eres, Señor? Y los demás decían: ¿este con quién habla? Y nadie escuchaba. Y cuando se levanta y abre los ojos, dice la Biblia, no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Y uno dice: ¿por qué el Señor tiene ese tipo de encuentros? Porque muchas veces Dios, para abrirle los ojos a uno, tiene que quebrantarle a uno su corazón. Saulo era un perseguidor. Saulo era alguien que tenía autoridad y dice que le dijeron: así sean hombres y mujeres, lleven a esos evangélicos a la cárcel. Saulo tenía prepotencia. Saulo de pronto era un alguien orgulloso y tenía autoridad y a él no le importaba nada. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo dejó ciego y dijo: llévenlos de la mano. Empiece a depender de otros. Hermanos, luego el Espíritu Santo le dice a un hombre llamado Ananías: Ananías, quiero que usted vaya. Salte al versículo número 17, Hechos 9:17. Entonces Ananías se fue. Dios le mandó. El 15, leamos el 15. Ananías no quería. Leamos el 13. Yo quiero leerlo todo. Hechos 9:13. Ananías le respondió, cuando el Señor le dijo que fuera, Ananías le respondió al Señor: Señor, muchos me han contado todo el mal que ha hecho en Jerusalén contra el pueblo santo. 14. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar todo el que confía en ti. Ananías está hablando con Dios y le está diciendo: no, Señor, mande a otro. No me mande a mí, mande a otro, que ese Saulo es malo. Escuchen esto. Hay tareas
Cuando Dios le abre los, escuche esto de parte de Dios. Cuando Dios le abre los ojos espirituales a usted o a mí, hay unas tareas que Dios tiene asignadas y que de pronto usted y yo vamos a querer sacarle el cuerpo. Escucha este consejo. Si Dios ya te abrió los ojos espirituales, Dios te tiene una asignación y una tarea delegada. Ananías está diciendo: no, Señor, ese Saulo es malo. ¿Qué me va a mandar allá? Ese man es malo. Yo creo que el Espíritu Santo le dijo: no, ya está ciego y no puede ver. 3 días de oración. Dice que 3 días Pablo sin comer nada y sin ver nada. ¿Usted imagina que son 3 días en ayuno y oración y sin ver nada? ¿Qué hizo Dios en esos 3 días? Trabajó el corazón de Saulo. Escuche esto, hay momentos que Dios permite que usted se sienta dependiente de Él para poder trabajar en su corazón. Porque hay personas que cuando no conocían de Dios hacían todo a su fuerza, hacían esto, y hay veces llegan al cuerpo de Cristo y quieren seguir haciendo las cosas como quieren. Dios doblega corazones. Se acabó el entusiasmo. Entonces Dios le dice a usted que dice que puede solo, lo metió en 3 días, lo dejó ciego, y mire lo que dice el 15, Hechos 9:15. Reciba esto de parte del Señor. El versículo 15: pero el Señor le dijo a Ananías: ve. Y esto es para alguien. Dios me dijo que esta palabra era para alguien que está en ese lugar. Lo que el Señor le dijo, escuche esto. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve, yo escogí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. En esta mañana Dios te dice: Dios te escogió, Dios te escogió, Dios te escogió, Dios te escogió, porque tú eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero Dios necesita que tus ojos espirituales se sigan abriendo a la voluntad de Dios. Dios quiere que tus ojos espirituales. Ananías dijo: no, yo no voy a ir. Y Dios le dijo a Ananías: vaya, porque él es un instrumento poderoso. Yo quiero que usted le diga a 5 personas: usted es un instrumento escogido de parte de Dios. Tóquelo y dígale: usted es un instrumento. Vamos, tóquelo y dígale: usted es un instrumento escogido, poderoso en las manos de Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Versículo 17. Hechos 9:17. ¿A cuánto nos ha hablado Dios hoy? A mí me ha hablado mucho. Versículo 17 dice: entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo, mire cómo le dijo: hermano Saulo. ¿Qué le dijo? Mire, Ananías no quería ir a orar por Saulo, pero cuando llegó le dijo: hermano Saulo. ¿Uno a quién le dice hermano? Alguien que es de la familia. Ananías obedeció que Dios le dijo: ese con el que usted no quiere orar. Escuche esto, escuche esto. Hay personas por las cuales usted no va a querer ni ir a orar, pero cuando Dios lo mande, hágalo. Porque esas personas que Dios lo mande a orar a usted son instrumentos escogidos en las manos de Dios. Ananías no quería orar, y cuando llegó, como Dios ya le había hablado y le abrió oído, Dios tuvo que abrirle la ceguera espiritual hasta Ananías. Le digo: Ananías, no lo mire como un perseguidor, mírelo como un instrumento poderoso en las manos de Dios, porque él es un instrumento para hablarle a los israelitas, a los reyes y a otras naciones. Cuando Dios te abre los ojos, escuche esto es para alguien. Escuche esto. Cuando Dios te abre los ojos espirituales, usted empieza a mirar a las personas de una manera diferente. Voy a volverlo a repetir. Cuando Dios nos abre los ojos espirituales, empezamos a mirar a las personas con amor. ¿Usted no ha visto personas que juzgan a las personas por la apariencia?
Usted no ha visto personas que ven a alguien y dicen, no, ese tiene como, ni lo conocen, ni han hablado con él. Dicen, no, señor, tiene como cara de mal geniado. Tiene cara de maracuyá vieja, así todo mal geniado. Ese no, ese no, ese no. Y lo descartan y no han ni hablado con él o ni hablado con ella. Dios tuvo que abrirle los ojos a Ananías y decirle, Ananías, ese que usted no quiere orar es un instrumento útil en las manos mías. Y yo quiero orar en esta mañana. Como dijo Ananías, hermano Saulo, iglesia del Nazareno, el Señor Jesús me envió. Y dice, fue el que se te apareció cuando venías para acá. Te mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Versículo 18, mire esa palabra. De inmediato, no fue a los 8 días, de inmediato algo que parecía escamas, algo que parecía ¿qué? Cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Saulo se levantó y fue ¿qué? Eso es lo que hace Dios. Habían unas escamas y la Biblia dice que cayeron esas escamas de los ojos y fue bautizado. Necesitamos que Dios siga quitando esas escamas de nuestros ojos. Necesitamos que el Espíritu Santo, para que haya un avivamiento, necesitamos que Dios nos abra los ojos espirituales. ¿Cuántos queremos que eso suceda en nuestras vidas? Usted tiene que anhelarlo. Cuando los ojos espirituales son abiertos, usted empieza a mirar la gente como Jesús la mira. Usted empieza a amar a la gente como Jesús la ama. Usted empieza a hablarle a la gente como a usted le gustaría que Jesús le hablara a usted. Pero cuando hay ceguera espiritual, usted habla mal, usted trata mal, usted no le importa nada, porque usted mira a la gente en su carne. Se acabó el entusiasmo. Qué lindo cuando Dios abre los ojos espirituales, ¿cierto, mamá? Mi mamá oró mucho por mí para que me cayeran. Yo tenía escamas, rescamas y superescamas. Pero hoy puedo pararme frente a ustedes y decirle, la oración de mis padres, la oración de mi familia, hicieron que las escamas de mis ojos fueran quitadas. Y yo hoy puedo pararme frente a la iglesia y decirle, iglesia, permitan que la autoridad de Dios esté sobre su vida y empiece a mirar la gente como Jesús la mira. Dígale, Señor, muéstrame. Jesús lo hizo. Dice la Biblia que Jesús, cuando pasó y vio a Simón, Simón era el pescador brusco, el que pescaba, y le dijo, Simón, deje las redes. Y esa es una buena palabra para los que están aquí. No, deje las redes, deje tantas redes, WhatsApp, Facebook, Instagram, deje todas esas cosas. Le dijo a Simón, deje las redes, porque a partir de hoy serás pescador de hombres. ¿Qué es eso? Jesús tenía los ojos espirituales del Padre y no miró a un simple pescador brusco, terco, grosero, de carácter fuerte, sino que miró a un ungido de Dios que podría ser pescador de hombres. Qué lindo que podamos orar y decirle a Dios, ahora que llegue a su casa, no siga mirando a su hijo como un rebelde, como una rebelde. No siga mirando a sus hijos como una persona que no vale la pena. No siga mirando a su suegra como alguien difícil. Esa suegra, que Dios bendiga a su suegra, Señor. ¿Qué pasó ahí? Dígale, Señor, ábreme los ojos espirituales para mi suegra también. No siga mirando las personas que lo corrigen como sus enemigos. Siga mirándolos como personas que verdaderamente lo aman. El Señor, ábreme los ojos espirituales. Se ponen de pie y oramos en esta mañana.
Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos ahí donde está. ¿Cuántos queremos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales? Cierre sus ojitos y usted haga una oración por usted. Haga una oración y dígale: Señor, abre mis ojos espirituales. Haga una oración personal. No se entretenga con nada. Cierre sus ojitos ahí. Usted sabe a qué nivel están sus ojos espirituales. Usted sabe si usted está todavía ciego, o tiene escamas, o quiere seguir ciego. Y Dios lo trajo hoy para decirle: yo necesito que tú doblegues mi corazón para que tus ojos espirituales sean abiertos. ¿Por qué no hacer una oración personal a Dios? Aleluya. Haga una oración. Haga una oración personal a Dios. Ore a Dios ahí donde está. Y si hay alguna persona, mientras que la iglesia ora, que nos visita en esta mañana, ahí donde está, levante su manito. Si alguna persona por primera vez nos visita en este lugar, levante su manito ahí mientras que la iglesia ora. Levante su manito. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sigan orando un momento ahí. Voy a pedirle a los de consolidación y voy a pedirte a ti, persona que nos visita. Queremos orar por ti. Estiren sus manos hacia acá. Señor, hoy te pedimos por la vida de esa mujer que decidió estar